Una docente histórica, dirigente de la CETERA, histórica dirigente además de, en los últimos años la estamos encontrando mucho, hoy que es el Día del Agua también, en muchos espacios vinculados a la lucha por el agua, el acceso al medio ambiente y demás. Acá la hemos entrevistado en varias oportunidades, pero decíamos, en este contexto previo a un nuevo aniversario del inicio de la dictadura cívico-militar, empresarial, hablar de educación en este contexto, además con el gobierno de Javier Milei, me parece que es más que interesante charlar con ella, con Marta Maffei, que está en línea, y le agradecemos esta posibilidad. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, la saludamos desde la radio de la universidad. ¿Y cómo les va? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Marta, ¿cómo está viendo estos meses de Javier Milei? Tal vez así mirando un poco sus políticas en educación, sus miradas sobre la educación pública. En realidad, nada distinto de lo que pensábamos que iba a suceder, sí tal vez un poco más acelerado de lo que pensábamos que se animaría a hacer, ¿no? O a intentar hacer, ¿no? Allá por el decreto de necesidad de urgencia, la ley ómnibus, etcétera, etcétera, han encontrado también trabas políticas, ¿no? Es decir, no hay tanta disponibilidad en el Congreso de la Nación para dejar librada la legislación, la construcción del armado legislativo, está en manos de una sola persona, un presidente. Sería una verdadera dictadura, ¿no? Una fractura muy significativa con la vigencia de la Constitución Nacional. En realidad, alteración severa de la institucionalidad, ¿no? Y me parece que ha habido ahí como una especie de parate, ¿no? Y de pensar un poco, reflexionar a dónde vamos y qué es lo que realmente queremos hacer. Así que digo, la situación de la Argentina, más allá de lo institucional y de lo legal, es una situación muy difícil, un crecimiento muy acelerado de la pobreza, de la exclusión, sectores importantes en los que crece la pérdida de trabajo y el trabajo inestable, sin derechos, sin seguros, sin obras sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una situación muy difícil para el conjunto de la población y especialmente para los niños, ¿no? Que no tienen alternativa y que han redoblado la pobreza en nuestro país, ¿no? En los últimos días estaba viendo con preocupación, ¿no? Que el gobierno ha advertido de que el daño es enorme para los sectores más pobres, pero que incluye a los sectores medios. Ha decidido encontrar alguna forma de financiamiento adicional para la educación en los sectores medios y ha generado una especie de voucher, no son vouchers, pero como una especie de beca, para llamarlo de alguna manera, para favorecer a los sectores medios para el pago de la cuota, ¿no? Siempre en el entendido de que este gobierno alienta la privatización del sistema educativo. Hay Marta, una convicción, sí. Ahí quería que nos detuviéramos un poco, porque usted decía, bueno, no está haciendo nada diferente de lo que pensábamos que lo iba a hacer, solo lo está haciendo más rápido. Recién con nuestra compañera Alicia analizábamos, bueno, en el gobierno de la dictadura, Martínez de Hoz, en el gobierno de Menem, Cavallo, que mandó a los científicos a lavar los platos, en el gobierno de Macri, etcétera, el modelo se repite, es decir, detrás de esto hay instituciones como el Banco Mundial, que tiene documentos escritos claramente sobre Argentina, sobre el caso argentino, y sobre todo sobre su sistema jubilatorio y su sistema educativo, es decir, impulsando la necesaria el necesario arancelamiento en casi todos los niveles, municipalización, etcétera. ¿Usted ha vivido todos estos procesos? Sí, por supuesto, se van repitiendo, ¿no? Con, digamos, con algunas modificaciones no trascendentes, pero de peso, como es el caso de la deuda externa, ¿no? La República Argentina ha crecido enormemente en el proceso del endeudamiento y de las presiones, obviamente, para cobrarse de distintas maneras, porque
la deuda externa no se paga solamente con dólares o con papeles de la bolsa, ¿no? La deuda externa se paga con concesiones, ¿no? En convenios bilaterales y multilaterales también, a los que la Argentina ha quedado sujeto con empresas multinacionales y con organismos multinacionales, ¿no? Que en caso de incumplirse, como el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pueden llegar hasta embargar los bienes de la Argentina, no digo una embajada, un barco, aviones o lo que fuere, ¿no? O sea, la Argentina se ha puesto en una situación muy delicada y esto ha forzado, digamos, al gobierno, a este y al anterior, porque no es este gobierno solamente, a la entrega de bienes naturales de un modo extraordinario, sin ninguna clase de control, ni prevención, ni nada, ¿no? Es el extractivismo extremo, ¿no? Bueno, a través del fracking del petróleo, a través de la minería a cielo abierto de los metales y minerales indispensables para el primer mundo, porque, digamos, es todo para exportación, ¿no? A la Argentina no le queda nada, es mentira decir el verso de que vienen a dar trabajo, en realidad vienen a usar nuestro trabajo con un costo ridículamente bajo, porque hay verdadera explotación, ¿no? De la tierra, del agua y de los trabajadores. Marta, y en relación un poco también a las reacciones, a las resistencias que van generando, ¿cómo está viendo a los colectivos de trabajadores de la educación, estudiantes, ante esta nueva avanzada donde claramente otra vez la educación pública es el blanco? Sí, fíjate que es un blanco bien contradictorio, ¿no? Sí. Porque el gobierno nacional plantea la privatización y resulta que tenemos provincias como Córdoba en la que en el último mes, este mes de marzo, ha habido aproximadamente unas 20.000 inscripciones en escuelas públicas porque los padres no pueden pagar las cuotas. Claro. De las escuelas privadas, pero no es el único lugar, también en otras provincias, en Santa Fe, en Capital Federal, ha habido ese corrimiento, ¿no? Es decir, el gobierno dice que avanza sin manifestarlo abiertamente hacia la quita de fondos de parte del gobierno para arreglen las provincias lo que quieran, que las privaticen, que las mantengan estatales, el gobierno nacional no interviene más, no hay fondo de incentivo docente, no hay fondo para la capacitación y la formación, para la procesos de formación para los docentes, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno nacional se corre absolutamente y que las provincias hagan lo que quieran o lo que puedan con los fondos que se les giran, que evidentemente también tienen irregularidades, son menos, la recaudación va cayendo, hay una prioridad que son los fondos para el pago de la deuda, así que estamos en una situación muy difícil, ¿no? Y me parece que tal vez, no sé, habría que conversarlo un poco mejor, pero no estoy tan segura de que podamos lograr en este tiempo la unidad que se necesita para enfrentar esto, ¿no? Y tener una cuestión que se enfrenta solo desde los docentes o solo desde las escuelas o solo desde las universidades o solo desde la industria, ¿no? Acá hay una afectación del conjunto de la ciudadanía, ¿no? La escuela está afectada esencialmente por la pobreza, por las dificultades de los niños de alimentarse adecuadamente, de tener materiales mínimos, apoyo en la familia, la falta de la presencia de la familia, ¿no? Los papás trabajando, los chicos solos, es decir, hay una situación. Vos pensás que en este momento tenemos el 57% de los niños pobres, ¿no? Sí.
Pensaba también que es una discusión que venimos dando en todos los sectores, ¿no? El voto a Javier Milei es un voto transversal y si uno mira en la provincia, por ejemplo, hay un gran porcentaje de trabajadores de la educación, como bueno otros sectores también, pero de trabajadores de la educación en particular que acompañan esta propuesta, este proyecto y que aún hoy lo sostienen. Sí, es cierto, digamos, no es el voto a Milei no es un voto solamente de los sectores medios, ¿no? Es decir, ha habido una afluencia de votantes que me parece que vamos a tener que analizar un poco mejor, ¿no? Uh-huh. Porque yo sinceramente creo que ha habido faltas muy severas, muy significativas de parte del gobierno del kirchnerismo, ¿no? Es decir, o kirchnerismo, Fernández o lo que fuere, faltas de consensos políticos construidos, una falta de representatividad de los sectores asamblearios que están en una situación de efervescencia, digamos, por distintas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el extractivismo, con los salarios, con los desmontes, con la dificultad terrible para la construcción de viviendas, etcétera. Es decir, una cantidad significativa, una sociedad que se moviliza, y el kirchnerismo apeló solo al diálogo político entre sus propios seguidores. No es que, no sé, en la República Argentina parece que no hemos entendido que una sociedad en vilo, con conflictos acelerados, graves, que afectan a una enorme cantidad creciente de la población, no se resuelven con un solo partido político, ni solo con los partidos políticos, ¿no? Que esto requiere la construcción de otro tipo de consensos, ¿no? Otras miradas, ¿no? Y parecería que no hemos sido capaces de construirlas. Hubo demasiada corrupción, hubo demasiada ajenidad respecto de la problemática. La pobreza no se resolvió absolutamente, porque hoy decimos tenemos el 57, pero cuando se fue el gobierno de Fernández teníamos el 46, o sea, la situación de la pobreza se mantuvo la dificultad enorme para conseguir trabajo en la República Argentina, se mantuvo la desindustrialización, se mantuvo la exportación primaria, es decir, la exportación sin generación de industrialización ninguna. Se mantuvo el saqueo de la tierra y de los bienes naturales, sobre todo de los no renovables, pero con una persistencia enorme y favoreciendo a los grupos económicos un extractivismo de saqueo y de explotación de los trabajadores. O sea, no es que Milei es el inventor de todo, ¿no? Milei viene a reforzar y a fortalecer todavía el corrimiento del Estado. O sea, la diferencia con el gobierno anterior es que, advertido de que el conflicto social era severo, implementó una cantidad de planes con mediadores o sin mediadores, a través de los cuales logró de alguna manera temperar un poco el conflicto social, ¿no? En varias ramas, por las mujeres o por los comedores o por los subsidios al desempleo, etcétera, etcétera, un atemperamiento. Lo que Milei ha dicho es, no hay atemperamiento ninguno, que la sociedad se acostumbre, esto es así, no hay alternativa, y lo que no podamos producir, lo que no podamos hacer, apertura indiscriminada de la importación y de la exportación, para que lo hagan otros con nuestro país, ¿no? Es decir, es la entrega ya alevosa de la soberanía nacional, ¿no? La presencia del ejército norteamericano en el control del río Paraná, donde sale el 85% de las exportaciones de la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, es más escandaloso, pero creo que nosotros venimos mal encaminados hace mucho tiempo. Yo le pediría 40 años de democracia no resolvieron, ¿no? Por eso seguimos cada 24 de marzo y todos los días
Recordando que, hubo desaparecidos en la dictadura, torturados, asesinados, un golpe extraordinario a la vida, a la seguridad, a las ilusiones, al amor, a todo, ¿no? Y hoy hay otro tipo de golpes. No son solamente los golpes a los militantes políticos y sociales de aquel entonces. Hoy son golpes a los pobres, son golpes a los desocupados, son golpes terribles a los que están fuera del sistema, los han colocado fuera del sistema. Usted decía hace un ratito que veía con cierta, digamos, cautela la posibilidad de una articulación de los sectores que están siendo más golpeados por este plan de Milei, ¿no? O que vienen siendo golpeados en todo este proceso y que Milei viene a ser como la cúpula de la situación. Ahora, está claro que la pregunta es cuál es la capacidad de resistencia de un sector que se ha visto aumentar su pobreza, otro que ha visto cómo sus salarios se han licuado, por ejemplo los docentes, y cómo los fondos de compensación de desigualdades han desaparecido. Es decir, ¿cuánto tiempo más vamos a ver que esto ocurra sin que nadie reaccione, ¿no? Yo no creo que no haya reacción. Yo creo que sí que va a haber reacción. Lo que estoy planteando es que cuando la reacción es descoordinada, desorganizada, sin que los dirigentes y la sociedad se siente a discutir cómo la resistencia, cuánto, qué métodos, qué estrategias, de qué modo podemos avanzar juntos, se producen resistencias que no llegan a lijar el modelo, a horadarlo lo suficiente, ¿no? Ahí es donde me parece que y ahí es donde me parece que la sociedad ha sido intencionadamente bien fragmentada, ¿no? Acá el individualismo, el saberse quien pueda, ha sido muy usado por Milei, pero muy usado por la sociedad, ¿no? Como esta forma de no construir colectivos y no apoyarse en la solidaridad, ¿no? Que creo que es lo más dañino para un pueblo, para una nación, para un colectivo humano, ¿no? Pensaba, Marta, y tal vez ahí para hilar un poquito más con este 24 de marzo, en el rol de que siempre aparece, ¿no? El rol de la educación, el rol de la escuela como ese espacio para la construcción de la ciudadanía crítica, para la construcción de la memoria y demás. ¿Crees que haya ese espacio como para que la escuela recupere ese lugar, se interpele también? El espacio está, me parece que insuficientemente desarrollado. Creo que no hemos terminado de entender que acá entre todos tenemos que construir un nuevo paradigma, ¿no? Que lo que hemos hecho es insuficiente y que la escuela también ha sido insuficiente. Vos me decías, el voto de los docentes. Yo te digo, yo estuve trabajando mucho el tema del agua y recorrí las escuelas prácticamente con los cuartos y quintos años, por lo menos en mi zona, Cipolletti, Río Negro, Neuquén, Allen, Roca. He estado en cientos de escuelas. Y esta situación la veía también en los jóvenes. No son solo los docentes. Sí. Y yo hablando con un grupo de docentes en algunas de las escuelas, le decía a los profesores de formación cívica, ¿no? Digo, ustedes no se sienten interpelados, no sienten una suerte de responsabilidad en esta afinidad de los chicos con la política, porque uno puede estar decepcionado con la política, decepcionado con los políticos, pero ¿qué decimos? Entonces, como estamos decepcionados, dejémosle que hagan lo que quieran. Claro. Entonces, me parece que ha habido una insuficiente reflexión colectiva, no solamente en la sociedad, sino que incluye al sistema educativo, sobre cómo actuar en esta necesidad de los cambios sustantivos que tenemos que tener como sociedad, ¿no? No creo que sea solo en la Argentina, yo he conversado mucho con compañeros, ¿no? De Uruguay, de Chile, de Brasil, demasiado cooptado el sistema educativo por el mercado, por el consumo,
por las formas de consumo, y consumismo, ya no solo consumo, ¿no? Y una forma de creer que se es más cuando se tiene más o cuando se consume más, digamos, ¿no? Hay como una voracidad de consumo, ¿no? Y la tecnología probablemente ha coadyuvado mucho, los medios de comunicación han coadyuvado sin ninguna duda, no mostrando las realidades o mostrándolas como algo anecdótico y no como el resultado de un proceso sociopolítico económico, ¿no? Y esto coayuda a la no reflexión de la sociedad y de los jóvenes, por supuesto, ¿no? Creo que todos hemos ayudado a construir este proceso, ¿no? De incertidumbre, de barbarie desde el punto de vista social y ético, ¿no? Realmente extraordinariamente vaciado de contenido, de humanidad, de ética, ¿no? Así es que habrá que ver cómo nos podemos organizar, ¿no? Porque yo descreo, es decir, no descreo obviamente de las resistencias, creo que hay que estimularlas y favorecerlas y apoyarlas, pero creo que esas resistencias, si no las podemos coordinar, si no las podemos articular, sistematizar, no van a producir los cambios que necesitamos. Marta, mil gracias por este tiempo. Al contrario, un abrazo grande y gracias por la preocupación. Un abrazo, hasta luego. Marta Maffei, docente, ya jubilada hace varios años, fue legisladora nacional.